Seguramente has visto recopilaciones como las 10 casas más peligrosas del mundo. Te muestran una cabaña al borde de un acantilado, lanzan un par de datos curiosos y ya está. Una postal bonita, interés instantáneo y cero sentido. Pero nadie responde a la única pregunta clave. ¿Para qué? ¿Por qué el ser humano, una criatura que anhela calor, refugio y seguridad, decide voluntariamente construir su hogar en un lugar donde la propia naturaleza susurra, vete, antes de que sea tarde? ¿Qué lo obliga a vivir en un acantilado, sobre un volcán o en una falla tectónica? ¿Es estupidez? ¿Fe? ¿Terquedad? ¿O algo mucho más profundo y oscuro? Hoy no vamos a hojear folletos turísticos. Abriremos 10 expedientes reales, historias duras, crudas y despiadadas sobre casas que se convirtieron en una prueba para sus dueños. Esto no es arquitectura. Esto es una sentencia. Una sentencia a las ambiciones, miedos, esperanzas y locuras humanas. En esas alturas y precipicios, cada amanecer no es una alegría, sino un aplazamiento. Cada día vivido una pequeña victoria sobre un mundo que intenta borrarte. Y aquí está lo importante. La casa más peligrosa no es la que puede derrumbarse. La más peligrosa es la que te obliga a preguntarte, ¿por qué sigo aquí? Pero antes de descender a ese lugar donde la belleza roza la muerte, apoya el canal. Tu like y tu suscripción realmente ayudan. Gracias. Ahora sí, comienza el descenso. Pero nuestro camino no empieza en antiguos monasterios, ni en acantilados imposibles. Comienza allí donde el peligro no es la naturaleza, sino la idea. Y el primer expediente rompe la confianza en la propia realidad. Antes de continuar, les pedimos que apoyen el proyecto. Den me gusta a este video y suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es increíblemente importante para nosotros. Nuestro viaje por la arquitectura extrema comienza en el tranquilo barrio de Osdorp, en Ámsterdam. Calles silenciosas, céspedes perfectos y un edificio que parece desafiar la realidad. Es el complejo Wosoco. A simple vista es normal, pero basta levantar la mirada. Enormes bloques de madera, apartamentos completos, cuelgan en el aire sin apoyo, como cajas gigantes expulsadas de un mueble invisible. Tu instinto grita, eso no puede sostenerse. Este lugar no es peligroso por la naturaleza, sino por la idea. No destruye paredes, quiebra la confianza en la física. Estás bajo toneladas de hormigón y piensas, si un cálculo falla, aunque sea 1 milímetro, todo caerá sobre ti, sobre la acera, sobre la vida que pasa abajo sin sospechar nada. La historia comenzó en los años 90. Ámsterdam necesitaba 100 viviendas para personas mayores, pero una norma estricta lo impedía. Ningún edificio podía bloquear la luz solar de los vecinos. En el terreno asignado solo cabían 87 apartamentos. La lógica decía reducir el proyecto, pero los arquitectos de MVDRV eligieron otra respuesta: elevar lo imposible. Tomaron las viviendas que faltaban y las colgaron en la fachada norte, la única que no afectaba la luz. Para que flotaran, cada bloque funciona como una enorme palanca. Vigas y cables ocultos se hunden en el corazón del edificio, y el peso interior actúa como contrapeso. El edificio se sostiene equilibrándose a sí mismo. Técnica brillante, sensación inquietante. Porque aunque entiendas el mecanismo, tu mente no lo acepta. Wosoco es solo el umbral. Si aquí el riesgo es psicológico, lo que viene después cambia las reglas. Casas donde una decisión no provoca miedo, provoca un final. Estos apartamentos suspendidos son como colosales columpios detenidos en un equilibrio perfecto. Los arquitectos no ocultaron la locura técnica, la resaltaron. El cuerpo principal, de hormigón y vidrio, es rígido y pesado, mientras los bloques salientes, cubiertos de madera cálida, parecen pertenecer a otro mundo. Los balcones de policarbonato azul refuerzan la ilusión de ingravidez, como si esas viviendas no fueran arquitectura, sino un espejismo flotando en el aire. Vivir allí es un experimento psicológico constante.
Te sientas en la sala y sabes que bajo tus pies hay 10 metros de vacío, sostenido solo por cálculos y acero oculto. Sales al balcón y el viento teje su propio ritmo, haciendo que por un instante sientas que navegas en un barco aéreo. Cada crujido, cada golpe de la lluvia, cada ráfaga murmura lo mismo. El equilibrio no es un regalo, es una batalla. Wousako no es un hogar, es un manifiesto. Demuestra que los límites pueden ser combustible para la imaginación. Pero por eso ocupa solo el 10º lugar, porque aquí el peligro es domesticado. La amenaza es una ilusión, el riesgo un acuerdo matemático. Nada realmente quiere matarte. Ahora dejamos atrás la seguridad del ingenio humano. Vamos allí donde no existen contrapesos, donde la naturaleza no firma contratos. Nuestro siguiente destino es la frontera entre Estados Unidos y Canadá, el archipiélago de las 1000 islas en el río San Lorenzo. Entre cientos de islas surge una idea llevada al absurdo. Just Room Enough Island, un lugar donde hay exactamente el espacio necesario, ni un centímetro más. Es la isla habitada más pequeña del planeta y ocupa el 9º puesto. Aquí la amenaza no es la destrucción, sino la desaparición. Un paso en falso y ya no estás en tu territorio. Estás en el agua, devorado por la corriente. La isla tiene apenas 310 metros cuadrados, el tamaño de una cancha de tenis. Solo hay una casa, un árbol, unos arbustos y 2 sillas. Nada más. No hay patio, ni senderos, ni orilla real. La isla es la casa. La isla es la casa. Y esto ya no es arquitectura. Es una filosofía al borde del absurdo. Lo que debía ser refugio se convirtió en trampa, donde cualquier gesto del río transforma la vida en supervivencia. La ironía de esta historia no está en el agua ni en las tormentas, sino en la gente. No fue la naturaleza quien destruyó el sueño de la familia, sino los turistas. Cámaras, risas, curiosidad. Aquello de lo que huían los alcanzó. Su refugio se convirtió en vitrina, su libertad en espectáculo. Cada día los barcos se acercaban, miraban por las ventanas, grababan, saludaban, invadían su intimidad. Querían silencio y recibieron un escenario. El paraíso se volvió decorado. No era una lucha por sobrevivir, sino por pertenecerse a uno mismo. Just Room Enough Island se convirtió en un monumento al empeño humano y a una pregunta dolorosa. ¿Dónde termina la casa y empieza el mundo? La respuesta es inquietante. Ya no existe frontera. La realidad y el hogar se fundieron, y vivir allí es aceptar que no tienes tierra firme bajo los pies. Ahora dejamos la ilusión del aislamiento y viajamos hacia un conflicto eterno. Nuestro siguiente destino es Serbia, en el Parque Nacional Tara, sobre el río Drina. En medio de la corriente, sobre una roca solitaria, resiste una diminuta casa que parece a punto de caer con cada tormenta. El río la reta, como si dijera, intenta mantenerte en pie. Esta vivienda ocupa el 8º lugar porque su peligro es cíclico. Vuelve cada año como un recuerdo que no desaparece. No es arquitectura, es símbolo. Un fénix que renace una y otra vez para demostrar que el hombre desafía la naturaleza por orgullo, no por beneficio. Su historia nació de la juventud y la amistad. En 1968, unos chicos de Vagina Bastad usaban la roca para descansar, pero las piedras eran incómodas. Llevaron tablas en kayaks. Luego pensaron, ¿y si construimos una casa? 2 hermanos, Milija y Milan Mandic, lideraron la locura. Transportaban materiales en barcas, nadando, arrastrando vigas con cuerdas. No era obra, era obstinación convertida en aventura. Un año después la casa estaba en pie, suspendida sobre el abismo. Pero la Drina tenía su carácter. Cada primavera la furia del río la destruía. En 50 años fue arrasada 6 veces y 6 veces reconstruida. El pueblo entero ayudaba, llevando madera, reparando, levantando. La casa dejó de ser un refugio privado y se convirtió en símbolo de la ciudad, un diálogo entre el hombre y la corriente. Pero incluso la casa del Drina, por más obstinada que sea, sigue siendo un diálogo con la naturaleza. Allí la destrucción forma parte del ciclo, y cuando el río arrasa el refugio, también entrega una razón para levantarlo de nuevo. Sin embargo, ahora subimos a otro nivel. Una amenaza no salvaje, sino estética, fría y calculada. Viajamos al corazón de Madrid,
a la Plaza de Castilla. Entre tráfico, cristal y acero, se alzan dos torres que parecen desplomarse una contra la otra. La Puerta de Europa, séptimo lugar de nuestro recorrido. Su peligro es una provocación arquitectónica, una catástrofe congelada en el tiempo, creada por voluntad humana. A finales de los 80, la compañía Kuwaití Kia soñó con un símbolo para el futuro de España. Contrataron a los arquitectos Philip Johnson y John Purgey, que concibieron los primeros rascacielos inclinados del mundo. 114 metros, inclinados 15 grados, como el eje de la Tierra. No querían solo un edificio, querían escribirlo en el cosmos. Pero la poesía necesitaba ingeniería. ¿Cómo evitar que 28.000 toneladas se desplomen? Bajo cada torre descansa un colosal contrapeso de hormigón, y la carga real recae en un núcleo central de acero y cemento, el esqueleto que sostiene los pisos como estantes de un mueble torcido. El exterior está reforzado con una malla diagonal que reparte la presión. Y hasta los helipuertos son ultraligeros para no alterar el equilibrio. 1 milímetro de error habría significado el desastre. El resultado transformó el horizonte de Madrid. Pero dentro, la experiencia es otra. Paredes inclinadas, percepción alterada, una constante sensación de estar en un barco eterno. Las torres ocupan el séptimo puesto porque representan la peligrosidad controlada. Cada grado calculado, cada tonelada domada. El riesgo convertido en arte. Pero ahora dejamos el desafío moderno y viajamos atrás en el tiempo, a una España donde los hogares no se apoyan sobre la roca, sino que cuelgan del abismo. Las casas colgadas de Cuenca ocupan el sexto lugar porque aquí el peligro no es elección ni experimento, es herencia. No es estética ni desafío ingenieril, sino arquitectura de supervivencia. Una respuesta histórica a un territorio implacable. Cuenca, hoy patrimonio de la UNESCO, nació como fortaleza en un risco entre dos cañones. Los precipicios eran su muralla natural. Pero cuando la ciudad creció, apareció el límite definitivo. No quedaba tierra. Dentro, el espacio había terminado. Fuera, comenzaba la muerte. La única salida fue construir hacia arriba y hacia el vacío. Así nacieron las casas colgadas, con cimientos tallados en la roca y pisos que se asoman al abismo. Sus balcones, sostenidos por consolas de madera incrustadas en los muros, no eran un gesto artístico, sino pura necesidad. Cada metro significaba vida. Hubo muchas casas así, abrazando el borde del cañón como una corona de piedra. El tiempo, la erosión y los incendios borraron la mayoría. Hoy quedan solo unas pocas, las más famosas en la Plaza Alfonso XII. Una alberga un restaurante, otra un museo. Pero antaño fueron hogares de familias comunes que dormían sobre el vacío, separadas de la caída por unas vigas envejecidas. Vivir allí era aceptar el riesgo. La madera podía pudrirse, la roca quebrarse, y un solo error podía ser fatal. Pero nadie se marchaba. Detrás estaban los muros protectores de la ciudad. Delante y debajo, el abismo. Las casas colgadas simbolizan el paso de una peligrosidad controlada a una peligrosidad inevitable. Existen porque la alternativa era no existir. Por eso inquietan. Recuerdan que a veces la única forma de seguir viviendo es hacerlo al borde del fin. Pero nuestra ruta continúa. Si en Cuenca la arquitectura fue respuesta colectiva, ahora veremos la decisión de un solo hombre. Una vida al filo del abismo, no por obligación, sino por fe. Viajamos a Georgia, a Imericia. Allí se alza el monolito de Catski, una columna de piedra de 40 metros. En su cima, una iglesia solitaria. Y durante años vivió allí un único habitante, voluntariamente. El estilita practicaba una de las formas más duras de ascetismo. Al separarse físicamente de la tierra, creía liberar también el espíritu. Sobre columnas, riscos o pilares naturales, estos monjes pasaban años en oración, suspendidos entre el cielo y el mundo. El pilar de Catski fue su lugar perfecto. Los primeros eremitas vivieron ahí en la Edad Media. Nadie sabe cómo lograron subir piedra, madera y herramientas a esa cima diminuta, donde levantaron una iglesia y una celda en las nubes.
Tras la invasión otomana, el monasterio desapareció y durante siglos, Katski quedó como un mito silencioso, inalcanzable. Todo cambió en 1944, cuando un grupo de alpinistas liderado por Alexandre Japaridze realizó el primer ascenso oficial. Hallaron ruinas y los restos del último monje. Georgia quedó conmocionada, pero la cumbre no volvería a la vida hasta medio siglo después. En 1993 subió ahí Máximo Kavtaradze, antiguo preso que tras una transformación espiritual decidió restaurar la tradición. Con la ayuda de lugareños y alpinistas, instaló una frágil escalera metálica, la famosa escalera al cielo, y reconstruyó la iglesia y la celda. Luego se quedó a vivir. Solo. Pasó casi 25 años en la cima, bajo el sol abrasador, los vientos helados y el aislamiento absoluto. Solo bajaba unas pocas veces por semana. El resto llegaba con poleas, agua, comida, libros. Pero el verdadero enemigo no era la altura ni el frío, era el silencio. Esa voz que te enfrenta contigo mismo, sin distracciones, sin refugios, sin ruido donde esconder la mente. No era una lucha contra la naturaleza, sino contra el propio interior. Por eso Katski ocupa el quinto lugar, ese aislamiento extremo, elegido voluntariamente. No es un hogar, es un altar, y el hombre que vivió ahí ofreció su vida a una meta invisible. Pero si aquí la soledad fue elección individual, nuestro próximo capítulo es un huevo Tseleva Naroda, Ushet Shevat Mira Radispasiña. Ascendemos aún más, a los Himalayas, en Bután. Ahí, sobre una pared de granito vertical, cuelga un monasterio que parece un espejismo, el Nido del Tigre. Un lugar donde fe y peligro se convirtieron en un solo camino. Según la leyenda, el maestro Padmasambhava, quien trajo el budismo al Bután, llegó a esta roca montado sobre una tigresa, manifestación iracunda de su consorte, y meditó en la cueva 3 años, 3 meses, 3 semanas, 3 días y 3 horas, sometiendo a los espíritus del lugar y convirtiéndolos en guardianes de la fe. Con el tiempo, alrededor de ese santuario nació el monasterio Taksang, hoy conocido como el Nido del Tigre. Pero la pregunta es inevitable. ¿Cómo? ¿Cómo entre los siglos XV y XVII, sin grúas ni máquinas, pudieron construir un complejo sagrado sobre un muro vertical de roca? La respuesta es tan simple como brutal. La fe multiplicada por el esfuerzo puede convertirse en acero. Piedra, madera y arcilla fueron transportadas a mano por senderos imposibles o izadas con rudimentarias poleas. Cada muro se fusionó con la montaña, como si el monasterio no hubiera sido edificado, sino revelado. Llegar al Nido del Tigre sigue siendo una prueba física y espiritual. Horas de ascenso entre bosques de pino, aire escaso y miles de banderas de oración ondeando como voces del cielo. El sendero termina en un puente sobre una cascada que cae 100 metros al vacío. Allí aparece la imagen inolvidable, el monasterio suspendido entre nubes y abismo. El camino es parte del rito. Se cree que quien lo recorre purifica su karma paso a paso. Pero ni siquiera los lugares sagrados están a salvo. En 1998, un incendio destruyó casi todo el complejo. Lo que para cualquier otro país habría sido el final, en Bután se convirtió en misión. Por orden del rey, Taksang fue reconstruido a mano, con las mismas técnicas ancestrales. 7 años de obra y millones invertidos devolvieron el monasterio a la vida en 2005. Taksang ocupa el 4º lugar porque su peligro es múltiple: la altura, los senderos que no perdonan un error y la fuerza indomable de la montaña. Pero todos esos riesgos quedan pequeños frente a la fe, capaz, al parecer, de vencer a la gravedad. Ahora seguimos adelante. Si aquí la soledad fue devoción, nuestro próximo destino habla de soledad por supervivencia. Viajamos a Cataluña, al pueblo de Castellfollit de la Roca. Un lugar donde tras las casas no hay patios ni calles. Solo hay vacío y precipicio. Castellfollit de la Roca,
Es una ciudad atrapada entre el abismo y la eternidad. 3 lados son paredes verticales. El cuarto, un estrecho paso que durante siglos convirtió el lugar en fortaleza natural. Las casas, hechas del mismo basalto volcánico, parecen brotar de la pared, borrando la frontera entre roca y arquitectura. Las callejuelas medievales conducen al precipicio, donde la iglesia de San Salvador se alza no en una plaza, sino sobre el vacío. En muchas viviendas, la parte trasera es literalmente el borde del acantilado. Los balcones cuelgan sobre la nada. Abres la ventana y delante no hay patio ni calle, sino metros y metros de aire. Para los viajeros es vértigo, para los niños del pueblo, parte de la infancia. Vivir aquí crea un carácter. La ciudad parece un barco de piedra suspendido sobre el río, y basta un instante para imaginarlo desplomándose como un bloque. La amenaza es real. El basalto resiste, pero el tiempo y el agua nunca descansan. 2 ríos muerden la roca milímetro a milímetro, provocando desprendimientos y deslizamientos. Los habitantes lo aceptan, como los californianos aceptan los terremotos. Saben que viven sobre una bomba geológica de relojería, y aún así permanecen, porque este es su hogar. Hoy viven en el pueblo unas 1000 personas y el turismo es su sustento. Las fotos desde el puente son famosas en toda Cataluña, pero tras la postal se oculta lo esencial. Vivir en el borde no es romanticismo, es convivir a diario con la posibilidad de caer. Por eso Castelló de la Roca ocupa el 3er lugar. No es capricho, ni fe, ni desafío técnico. Es destino colectivo. Un pueblo entero que aprendió a vivir sabiendo que la roca puede traicionarlos algún día. Y aún así aquí existe comunidad. Vecinos, pan fresco, campanas, risas. Pero ¿qué ocurre si quitar también esto es la sociedad? Pero ¿qué ocurre si quitar también esto es la sociedad? Laporto i zepuki movo chisni. Što bude jesli astabe chilabeku tolka chishinu y samabosi vie. Viajamos a Islandia, al archipiélago de Vestmannaeyjar, hacia una isla convertida en mito de internet, el Ítale. En sus laderas verdes hay una sola casa, sin calles, sin templos, sin tiendas. Solo océano, viento y paredes blancas que millones sueñan llamar refugio. Este lugar ocupa el 2º puesto porque su peligro no está fuera, sino dentro. La soledad. No es caída ni tormenta. Es escuchar únicamente tu propia voz sin poder escapar de ella. La casa de El Hidahí no es la mansión de un millonario ni una base secreta, sino un refugio de casa para quienes llegan en temporada. No tiene electricidad ni agua corriente, solo una estufa, un sistema para captar lluvia y una sauna, elemento esencial de la vida islandesa. Llegar ya es un reto. La isla no tiene puerto. Hay que saltar desde la barca a las rocas mojadas y trepar con cuerdas. Un error y el océano te traga sin aviso. Las tormentas pueden aislar el lugar durante semanas. Allí la vida es volver al origen, resistir, encender fuego, sobrevivir. Pero esa soledad convirtió la casa en símbolo de un sueño moderno. Silencio absoluto en un mundo que nunca calla. Sin tráfico, sin noticias, sin voces, solo viento y mar. Sin embargo, el peligro real no está afuera, sino dentro. La mente, sin ruido que la oculte, se convierte en un precipicio más profundo que el Atlántico. Por eso El Hidahí ocupa el 2º lugar. Representa la frontera final entre el hombre y sí mismo. Pero en la cima de nuestra lista hay otra amenaza, la que nace de la vida en sociedad. Viajamos a Bolivia, a El Alto, ciudad levantada a 4000 metros sobre un acantilado inestable. Allí, en el borde de un abismo de 60 metros, se alinean casas frágiles que parecen desmoronarse con una sola lluvia, y a veces ocurre. Es el lugar más peligroso del planeta porque el riesgo es doble, físico y espiritual. Los deslizamientos se llevan hogares cada año, como un destino anunciado. El gobierno suplica que la gente se marche, pero ellos se quedan. Son Aymara.
y su mundo responde a otros códigos. Para los Yatiri, el abismo es un portal donde la tierra y el cielo se tocan, donde los ancestros escuchan. Aquí la vida sobre el vacío no es desafío ni castigo, es propósito. Y por eso este lugar cierra nuestro camino. Un punto donde el ser humano vive al borde, no para huir, ni soñar, ni creer, sino porque ha decidido que su verdad está ahí, justo sobre el precipicio. Los Yatiri viven al borde del abismo por decisión propia. Sus casas no son refugios, sino templos y consultorios. Atienden a la gente donde la tierra tiembla, donde cada crujido es un mensaje de la Pachamama. Cuanto más peligroso es el lugar, más fuerte, según su fe, es el vínculo con los espíritus. El sonido de la roca, la madera que gime, la arcilla que se desprende, nada es amenaza, todo es lenguaje. Ellos no huyen del riesgo, lo buscan. Los rituales se celebran frente al vacío. Fuego, hojas de coca, figuras de llamas, gritos que el viento arrastra a la nada. Si la madre tierra está complacida, sostendrá sus hogares. Si la roca cae, es su voluntad. Aquí el peligro se volvió fe, y la fe, armadura. Lo que a nuestros ojos parece locura, para ellos es sentido. En el alto, el peligro tiene 3 rostros. Físico, la tierra inestable. Social, la pobreza y el abandono. Y espiritual, una identidad construida sobre el riesgo. Viven sobre la grieta, no a pesar del miedo, sino por un significado más grande que el miedo. Por eso este lugar ocupa el primer puesto. Aquí el ser humano desafía no al viento ni a la gravedad, sino a la propia idea de seguridad. No buscamos paz, buscamos sentido. Comenzamos en Ámsterdam con un juego contra la física y terminamos en un acantilado sagrado, donde la vida pende literalmente de un hilo. Vimos casas que cuelgan, arden, resisten, renacen y se niegan a rendirse. Y ahora queda una sola pregunta. ¿Qué hace peligroso a un hogar? ¿Sus muros? ¿Su suelo? ¿O la fuerza invisible que nos obliga a quedarnos cuando todo grita, huye? Piénsalo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si estas historias te inspiran, apóyanos con tu like y suscripción. Para ti es un segundo, para nosotros es la posibilidad de continuar. Y no olvides activar la campana. Lo mejor aún está por venir.